Buen día, profesora. El día de hoy, junto con mis compañeros María, Ricardo, José Carlos y quien le habla, Caroline, le vamos a hablar acerca de uno de los cuentos de bestiario, El Ómnibus. Exactamente eran las 2 de la tarde de un sábado de noviembre. Clara se encuentra al cuidado de la señora Roberta, pero esa tarde la tiene libre. Mientras ella esté fuera, la niña Matilde se encargará de quien imaginamos es su abuela. También la mucama está en la casa, lo cual le da cierta tranquilidad a Clara, tal como se manifiesta en este fragmento. Además, tiene toda la tarde para ella sola e iba a pasarla con su amiga Ana, en lo cual iban a estar tomando té, principalmente charlando y oyendo la radio. Para llegar a su destino, Clara tiene que abordar un ómnibus. Desde el primer momento en que se sube en él, se siente escudriñada por parte de la tripulación, que se basa en los pasajeros, el guarda y principalmente el chofer. En el primer tramo se genera una situación extremadamente incómoda para Clara, cuando el resto de los pasajeros del ómnibus, cada uno de ellos tiene un simple ramo de flores, pero no le quitan la mirada desde el primer momento en que se sube al colectivo. Las miradas parecen ser de reproche por el simple hecho de que no tiene un ramo de flores. Entonces, son tan insistentes que hacen que Clara se sienta humillada e irrespetada. En el transcurso de los minutos, un joven asciende al bus en la parada La Paternal y compra un boleto de 15 centavos al igual que Clara. El joven tampoco llevaba un ramo de flores y Clara se da cuenta inmediatamente que los demás pasajeros alternaban miradas entre ella y el muchacho. Además, el cobrador y el guarda parecían mirarlos a ambos constantemente. Clara había visto que el chofer y el guarda mantenían una conversación fijando la mirada en ella, en lo cual hizo que se enfureciera muchísimo más. De pronto, todos los pasajeros bajaron en el cementerio y dejaron a Clara y al joven solos en el colectivo. El joven se cambió de sitio al costado de Clara e inmediatamente comenzaron una relación entre ambos basadas en la sensación extraña que sentía y en el miedo. Aun cuando quedaron solos, no se sentían aliviados. Por el contrario, se sentían amenazados por el comportamiento violento del conductor y del guarda, especialmente el primero. Cuando el ómnibus lo detiene en la barrera del tren central argentino, el conductor se para de su asiento y camina directamente hacia Clara y el joven, seguido por el guarda. Se detuvo a una distancia aproximadamente de 2 asientos de Clara y se agacha como si fuera a saltar. ¿Qué pretendía? ¿Qué quería hacer? En ese instante, las barreras del tren subieron inmediatamente, abriéndole paso al colectivo, lo que obligó al conductor a volver a su puesto y seguir conduciendo. El guarda fue el quien le señaló las barreras y le pidió que volviera al volante. Luego de un breve diálogo entre Clara y el muchacho, que ella inicia diciendo: "Tengo miedo". En la intersección con Pueyrredón se repitió lo ocurrido anteriormente, cuando un policía, haciendo de semáforo humano, detuvo el tráfico. El conductor abandonó el volante y caminó hacia la pareja. Hubiera llegado a ellos de no ser por el guarda, que le dijo que el policía había abierto de nuevo el paso. Básicamente, el narrador se encarga de describir el gran terror que siente Clara y el joven. De hecho, el joven parecía estar más asustado que la misma Clara. El conductor continúa con sus insistentes amenazas. Finalmente, cuando se acercaban a su parada en retiro, Clara y el joven planificaban saltar del ómnibus apenas se detenga. Para ello, Clara deja su asiento y se acerca lentamente a la puerta. Cuando el ómnibus apenas se detiene, el conductor, una vez más, salió corriendo a intentar agarrarlos, pero el guarda cerró la puerta inmediatamente después de que la pareja salta a ese escalón. En la plaza, el joven compró 2 ramos de pensamientos y le dio una a Clara. No sabemos exactamente qué ocurre después, si pasan juntos o cada uno se va por su lado a disfrutar el plan que tenían. Lo importante es que ambos llevaban un ramo de flores y ahora sí se sienten protegidos. Todo esto ocurre un sábado por la tarde del mes de noviembre, con lo cual uno puede imaginarse que el cuento coincide con el Día de Todos los Santos o también como el Día de los Fieles Difuntos, que se da entre el 1 y el 2 de noviembre respectivamente. Son fechas en las cuales en Latinoamérica existe la costumbre de ir a los cementerios y visitar a tu ser querido. Sin embargo, en su primer diálogo, el muchacho, Clara no reconoce que ese día es célebre
algo especial. Como podemos observar en esta imagen, Clara manifiesta que llevaban flores a la chacarita. Los sábados va mucha gente a los cementerios. Ellos definitivamente no tenían conocimiento de que ese día era el Día de los Muertos. Tras la explicación de mi compañera Caroline sobre el cuento, voy a proceder a contar lo que vendría a ser la categorización de los personajes en función evaluador, si son personajes planos o redondos. En el texto, una aproximación al texto narrativo, podemos observar la definición de personajes redondos y personajes claros. Ahora, los personajes planos normalmente son unánimes, representan una sola característica, se acercan al estereotipo y permanecen así el resto de la obra. Mientras que los personajes redondos o moldeables se acercan más al humano, más a las contradicciones, a lo no racional, al conflicto, a poseer una descripción rigurosa de lo que pasa por su cabeza. Hay cierta intimación entre el personaje redondo y el lector. Ahora, con respecto a la obra El Ómnibus, o más bien el cuento El Ómnibus, perteneciente a la obra Bestiario de Cortázar, los personajes secundarios son el conductor, el guardia, los pasajeros del ómnibus, Roberta, el relojero Luis, los policías y Ana, finalmente la amiga de Clara. No nos olvidemos de la abuela de Clara. Ok, para empezar acá vamos a englobar a ciertos personajes que han aparecido muy pasajeramente y de manera breve en el cuento, que no han llegado a tener o poseer más relevancia. Como Ana, amiga de Clara, como los policías, como el relojero Luis, Roberta. Mientras que luego tenemos a los pasajeros, que todos estos que acabo de mencionar son los personajes planos. ¿Okay? Tenemos a los pasajeros, ¿okay? Que siempre mantienen y no dejan de emanar esta aura turbia, desagradable, un poco perturbable, debido a su actitud unánime, al poseer estas flores y no mostrar ni un solo rasgo de expresión, tras seguir con la mirada a nuestros personajes principales, más no mostrar alguna característica que los distinga unos de otros, y más bien se les vea como una aglomeración de personas que se precisan únicamente a ver y seguir con la mirada a nuestros personajes que no poseían flores o ramos de flores. Ahora tenemos al conductor y al guarda. ¿Qué tenían en común estos personajes? Que mostraban una actitud muy hostil, muy a la vanguardia, ¿cómo decirlo? Muy agresiva, poseían una actitud muy agresiva. Y esto se mantiene durante toda la obra. Nunca deja de mantener esta tensión de violencia y de hostilidad entre nuestros personajes principales y el respectivo guarda y el respectivo conductor. Mientras que ahora, pasando a los personajes redondos o moldeables, tenemos al joven y a Clara. Clara es muy curioso porque es como una representación del ser humano en su naturaleza, ¿no? Dando paso al pensamiento, dando paso a las emociones, en función a cómo se maneja nuestro entorno. Acá no tenemos personajes que se rijan por un solo pilar, por un solo comportamiento, por una sola idea, que manifiesten o signifiquen únicamente una cosa, sino más bien son un conflicto de ellas, un conflicto de pensamientos, un conflicto de cómo voy a escapar de acá, qué respuesta voy a tomar, a dónde me va a llevar esto que estoy haciendo, o por qué es que me está sucediendo esto, ¿no? O buscando respuestas, generando un conflicto en su interior, ¿ok? Esto es lo que se acerca más a un plano humano, a un plano en el cual nosotros como personas, como lectores, podemos llegar a empatizar no únicamente por la muestra de emociones, por la muestra de conflictos internos que manifiestan ante esta situación tan particular y excéntrica, sino también por la conexión de dualidad que hay entre Clara y el joven. Únicos, desconocidos, sin ramo de flores, completamente perturbados, callados, en un ambiente tan común pero rodeado de gente tan no común. Esto hace que en cierta manera se forja un lazo muy fuerte entre ellos y también entre el lector, y quiera verlos como tal, ¿no? Vale, voy a hablarles de la dimensión temporal en el cuento de Ómnibus. La historia, como se ve, sucede en Argentina,
en un día de noviembre de hace muchos años, ya que se menciona que el pasaje en ese tiempo costaba 15 centavos. Y toda la trama ocurre desde el tiempo que Clara toma el ómnibus hasta el paradero de retiro. En esta narración el autor va a ir describiendo cada cosa mínima, cada sentimiento, impresión, minuto a minuto mientras va sucediendo las cosas. Ya por esto denominé que es una narración lineal, instantánea de cada momento, como una sucesión de imágenes que van consecutivas. Bueno, la tensión en este cuento se nota desde casi el inicio, desde que Clara sube al ómnibus, por la incomodidad que ella sentía acerca de las miradas de las personas. Esta tensión también está sustentada en una división que ella misma marca con las demás personas, ya que se siente como un poco diferente al resto. Sus pensamientos y descripciones se nota también algo de desdén hacia las demás personas, a las que ella misma juzga de manera peyorativa. El relato va sucediendo en esta incomodidad hasta que sube otro pasajero que es como afín a Clara, ya que los dos sienten ese tipo de incomodidad de las demás personas que los miran. Ella entabla como cierta complicidad con esta persona que sube al ómnibus, ya que son algo parecidos también, como le digo, por la incomodidad que sentían. Esto también lo pueden ver en el PPT, he separado un fragmento en el que él sube y cómo ella reacciona a esto. Y bueno, finalmente en el cuento ellos, después de toda la incomodidad que han pasado en ese ómnibus, logran su meta, que era bajar de ese lugar, y continúan un momento juntos, pero al final del cuento dice que se terminan separando. El tipo de narrador que encontramos en esta historia es un narrador heterodiegético omnisciente, ya que lo sabe todo, está en tercera persona, tiene una focalización externa y puede referirse a todo lo que sucede, piensan y sienten los personajes de la historia sin ser uno de ellos. Observa todas las acciones desde afuera sin participar en ella, y recibimos también la información narrativa desde la neutralidad de un punto de vista ajeno a la historia. Y en el caso del cuento Omnibus, todo desde la perspectiva de un solo narrador. Dimensión espacial. Los personajes y la historia se desenvuelven en un espacio, un escenario que los enmarca en la historia. Todo relato tiene descripciones de dónde se desarrollan los hechos. Estas pueden ser desde breves descripciones hasta descripciones más extensas. En el cuento Omnibus tenemos dos ejemplos de estos. Un ejemplo para una descripción breve sería la descripción que se hace de la casa al inicio del cuento. Y para una descripción más larga tenemos al Omnibus, que es donde se desarrolla casi toda la historia. Un significado que le podemos dar al Omnibus es el sentirse aprisionado, encerrado en una situación difícil e incómoda. Y como lo podemos ver en el cuento, nuestros dos personajes principales tienen este sentimiento, el querer salir ya del ómnibus, el llegar a su parada. Y al llegar a esta, tienen un sentimiento de libertad, del poder, del haber ya librado de todo ese aprisionamiento. Y bueno, en conclusión podemos ver que es un cuento tal vez muy conceptual. Juega mucho con las emociones del momento, con la intensidad, con la empatía, con la conexión de lazos. El mismo Julio Cortázar en un momento llegó a mencionar que varios libros del cuento bestiario fueron autoterapias de tipo psicoanalítico. Él, lo cito textualmente, dijo: "Yo escribí esos cuentos sintiendo síntomas neuróticos que me molestaban". Y esto es muy curioso realmente, ya que en cierta manera puede prestar un sentido interno si queremos socavar en el cuento y otorgarle uno. Muchas gracias, profesora. Este trabajo creativo que estamos viendo acá, quisimos realizarlo retratándolo un periódico, ya que queríamos presentarlo como una noticia misteriosa y un poco conocedora para los protagonistas.
Además decidimos dividirlo en lo que ocurre en el ómnibus y los protagonistas, debido a que se encontraban extrañados con la situación en la que se encontraban.